las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos, esto es V Noticias Radio. Como siempre, les traemos todas las noticias de la Unidad para las Víctimas en materia de reparación integral. Saludamos a Marta Esteves, como siempre también. Hola, bienvenida. Santiago, hola, un saludo a usted y a todos los oyentes de V Noticias Radio, quienes se conectan con nosotros en nuestras redes sociales. Comenzamos, esto es V Noticias Radio. Si usted vive en Ataco, Mariquitas o Planadas en el Tolima, la unidad lo invita a los nuevos puntos de atención a víctimas. A partir del 15 de octubre estarán abiertos estos nuevos puntos de atención para garantizar los servicios y trámites a los sobrevivientes del conflicto. Más información en www.unidadvictimas.gov.co o en nuestra línea nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111. Unidos por las víctimas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Asociación Nacional Campesina ANUC recibió por parte de la Unidad para las Víctimas 5 camiones como parte del proceso de reparación colectiva. El informe con Carlos García. La Unidad para las Víctimas entregó a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, sujeto de reparación colectiva, el parque automotor que beneficiará inicialmente proyectos productivos de víctimas de Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Meta. Así lo aseguró el director de la entidad, Ramón Rodríguez. Avanzamos en el proceso, no los vamos a dejar solos, que tenemos el compromiso de seguirlos acompañando. En el día de hoy es 5 vehículos que van a ser el mecanismo para fortalecer todo el proceso de comercialización de productos. ¿De quién? De ustedes. ¿Qué se busca con estos procesos? Eliminar los intermediarios. Ojalá que podamos llegar directamente del camión, aquí hacer unos temas de clasificación y poder llevarlos directamente al consumidor final, eliminando intermediarios. Y todos esos intermediarios que queden, de una vez queden para la asociación. Por su parte, Eduarda Roa, quien recibió para la asociación en Boyacá un camión tipo estacas con capacidad de 5 toneladas, destacó la importancia para el campesino de su región el que se elimine al intermediario en la cadena de comercialización de los productos del campo. Este camión debe beneficiar a todos los productores de estos 83 municipios. Tenemos que hacer una actividad muy bien programada para hacer que se logre, porque el cuello de botella, por supuesto, es sacar nuestros productos. Yo creo que esto ayuda muchísimo en una situación considerable a hacer que el productor pueda vender bien su cosecha, porque lo que nos tiene en el campo, y perdónenme la expresión, jodidos, es el intermediario. Para V Radio Informa, Carlos García. Y un importante documento publicó esta semana la Unidad para las Víctimas que contempla la ruta de atención a los familiares de víctimas de desaparición forzada. Los detalles con Diana Rodríguez. Para contribuir a aliviar la incertidumbre que viven día a día los familiares de personas desaparecidas en medio del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas lanzó y empezó a entregar el libro Rutas para familiares víctimas de desaparición forzada en el contexto y en razón del conflicto armado en Colombia, en un acto que se llevó a cabo en la Conferencia Episcopal de Bogotá. El libro muestra a las víctimas 6 rutas que pueden seguir para atender las necesidades que se presentan cuando desaparece un ser querido. Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, explicó de qué se trata. Este libro contempla las rutas para el hecho de desaparición forzada, es construido con las víctimas. Lo importante es explicarle a todas las víctimas cuáles son las rutas que se tienen establecidas para este hecho victimizante, porque es uno de los hechos victimizantes que afecta a papás, a los padres, a los hijos, a los abuelos, que guardan la esperanza todavía de esa persona que un día
se desapareció, nunca más volvieron a saber de esa víctima y que hoy establecemos una ruta, trabajamos muy de la mano con Fiscalía General de la Nación, que nos permite también a través del acompañamiento que nosotros hacemos logístico y acompañamiento psicosocial, nos permite acompañar a las familias. Una de las personas que ya recibió el libro es Gloria Salamanca. Son puertas, formas que nos dan prácticas para llegar a buscar a nuestros familiares desaparecidos. Nos dicen a qué entidades podemos llegar, nos dicen qué papeles debemos de llevar, a qué lugares nos apoyan, qué nos aportan frente a la búsqueda de nuestros familiares. ¿Cómo será distribuido? Lo explica Aida Solano, coordinadora de enfoque social de la unidad. Tenemos programado este año hacer 13 talleres con asociaciones o organizaciones territoriales. La idea es poder llegar a organizaciones con quienes no hemos podido estar para iniciar el proceso con ellas, y de igual forma a las organizaciones que hemos venido acompañando durante todos estos años haremos llegar a sus sedes principales un número de réplicas del texto para que ellos puedan compartir con las familias que hacen parte de su organización. Desde Bogotá informó Diana Rodríguez Rojas. Por otra parte, Santiago, la unidad fortalece sus procesos de oferta para beneficiar a las víctimas del conflicto. Alejandro Márquez nos cuenta. La atención y asistencia de las víctimas en el país se fortalecerá con el acercamiento de la oferta de programas de la Unidad de Desarrollo Rural, confirmó Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, luego de una reunión con los directivos de esa entidad. Lo primero, firmar una carta de entendimiento. Esta carta de entendimiento nos permite acercar la oferta que tienen ellos a través de todos los procesos de asociatividad en cada una de las líneas que ellos manejan. Ramón Rodríguez también precisó que el intercambio de información es otro tema en el que se trabajará con la Unidad de Desarrollo Rural. También el intercambio de información, saber cuántas víctimas están en cada uno de los procesos que ellos tienen, en cada uno de los proyectos. Y por último, revisar los proyectos relacionados con los predios que tenemos en el Fondo de Reparación a las Víctimas. ¿Qué predios nos pueden servir para fortalecer los procesos de asociatividad y productivos en el territorio y que impacten directamente a las víctimas? Para V Radio informó desde Bogotá Alejandro Márquez. Gracias, Alejandro. Hacemos una pausa en V Noticias y ya regresamos. Soy Freddy Arengas, presentador de V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para las Víctimas, y todos los domingos los estaré acompañando a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, con @Unidad Víctimas, para darles a conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Santiago, comenzamos nuestro recorrido por las regiones en el departamento de Arauca. Allí nuestro corresponsal Eduardo Galeano nos cuenta sobre el trabajo de la unidad en el marco de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Adelante, Eduardo. Proyectos agropecuarios y educativos por más de 200 millones de pesos implementados en el último trimestre del año, así como el Plan Integral de Reparación Colectiva que se adelanta con comunidades víctimas de la violencia en Arauca, fueron socializados durante el seguimiento institucional a los planes de enfoque de desarrollo territorial que se realizó en este departamento del oriente del país. Cristina González, directora de Ejecución y Evaluación del proyecto de la Agencia Renovación del Territorio. En el departamento de Arauca, la unidad igualmente ha tenido un rol muy importante, especialmente en los temas de reparación colectiva, porque tal como nos lo mencionaron en la sesión de trabajo institucional, este es uno de los temas en los que la unidad ha venido avanzando de manera decisiva y de la misma manera en los procesos de reparación individual. La dotación de mobiliario para instituciones educativas en Saravena y Fortul por más de 139 millones de pesos, así como el fortalecimiento de proyectos agropecuarios en Arauquita por más de 47 millones con líneas productivas de maíz, yuca, cacao y plátano focalizados en las asociaciones Haz de Campo y Asprobar, son algunas de las acciones implementadas con estos municipios PEDET en los últimos 3 meses. La directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, Alicia María Rojas. Haciéndole seguimiento al cumplimiento de los compromisos en los municipios PEDET. Desde la Unidad para las Víctimas expusimos nuestros avances en materia de reparación colectiva y retornos y reubicaciones y en todos los demás temas concernientes a la Ley 1448 en cuanto a municipios PEDET.
La funcionaria destacó el plan integral de reparación colectiva que se está realizando con el pueblo Betoy, conformado por 4 resguardos indígenas, donde se ha realizado una inversión que supera los 300 millones de pesos en el último trimestre del 2019. Informó para el noticiero de La Guarí, Eduardo Galeano. Gracias, Eduardo Galeano, desde Arauca, y vamos ahora al eje cafetero, donde se entregaron indemnizaciones como medida de reparación. La nota con Edwin Herrera desde esta zona del país. Un total de 36 personas que padecieron las consecuencias del conflicto armado en el país y que hoy residen en el departamento del Quindío recibieron la indemnización administrativa que entrega el Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Estas personas fueron priorizadas por situaciones de edad, discapacidad y enfermedad. Al respecto, Laura Moreno, directora territorial, les da algunas recomendaciones sobre el cuidado del dinero. También recordarles a todos que los trámites de la unidad son gratuitos, que no necesitan intermediarios ni terceros, ni venga mijito, yo lo acompaño allí a que reclame su plática, nada de eso, porque esta plática es de ustedes. A los acompañantes, por favor, mucho cuidado, apoyarlos y que hagan un buen uso de este recurso. En esta nueva jornada, la unidad realizó una inversión en las víctimas de 344 millones de pesos, reconstruyendo el tejido social en las familias víctimas de Armenia, Pijao, Quimbaya, Calarcala, Tebaida, Finlandia, Córdoba y Circasia. Abraham González nos da su concepto sobre la actividad. Estoy lo más de feliz en la vida de esta situación que yo, la verdad, le agradezco mucho a la Guau desde el momento que llegué a Pereira, ahora que vivo en Circasia. Lo que me han dado ellos los he apreciado en demasiado. Ahorita esto es una bendición de Dios, porque yo tengo una tiendita, pero no puedo comprar sino media canastica de gaseosa. Ahorita puedo comprar 3 canasticas de gaseosa y surtir mejor el negocito para adelantar esta bendición de Dios que me dio, y todos los empleados de la Guau les tengo mucho agradecimiento. ¿Sí? Estas jornadas de entrega de cartas de indemnización continuarán desarrollándose en las ciudades de Pereira y Manizales durante las próximas semanas. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el eje cafetero. Edwin, muchísimas gracias desde el eje cafetero, y seguimos ahora con Antioquia, donde las víctimas de mina antipersona se benefician con proyectos productivos en articulación con organizaciones internacionales. Los detalles desde la región paisa con Sandra Cruz. Con una inversión de más de 100 millones de pesos y gracias a la cooperación internacional de la ONG de Polu Center y la Unidad para las Víctimas y con el apoyo de las administraciones municipales, 15 víctimas de mina antipersonal en Antioquia fueron beneficiadas con proyectos productivos, vivienda y mejoramientos de vivienda como medida de reparación integral. A 2 horas, a lomo de mula del casco urbano del municipio de San Rafael, vive Jorge Buritica, quien a sus 34 años de edad no escucha ni habla, como consecuencia de la explosión de una mina antipersonal. En diciembre de 2007, cuando estaba recogiendo madera en la vereda Macanal, en donde vive con sus padres, perdió ambos sentidos, pero a pesar de las circunstancias, él, con una sonrisa en su rostro, hace toda clase de mímicas y movimientos para darse a entender. Me gusta estar en el campo porque mi vida, desde que la empecé desde niño, siempre he vivido por acá, y hasta llegar el momento en que la vida se nos complicó con la llegada de los grupos armados. En el 2007 fue víctima mis 2 hijos de minas antipersonas. Luego en el 2011, que ya el Ejército Nacional nos brindaba seguridad de volver a regresar a nuestras tierras, volvimos y regresamos con mis hijos, porque para mí la vida más linda está en el campo. A mí la ciudad no es satisfactoria para yo vivir con mis hijos. Empezamos de nuevo sufriendo mucho, y por eso ahora estamos con alegría recibiendo 4 animalitos que le donaron a mi hijo, que fue víctima de minas antipersonas, y los vamos a administrar con mucha alegría. Así como Manuel y su hijo, 15 víctimas ubicadas en 8 municipios de Antioquia han recibido por parte de Polu Center mejoramientos de vivienda, proyectos productivos y viviendas propias con las que estas víctimas y sus familias podrán reconstruir su vida. Escuchemos a Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas, quien se refirió a esto. Con la articulación de la cooperación internacional de Polu Center, se beneficiaron en Antioquia víctimas de minas antipersonas con proyectos productivos y mejoramientos de viviendas, que le apunta hoy a recuperar el rumbo que las familias perdieron y se desvió su proyecto de vida en el medio de la violencia. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. Bien, Marta y oyentes, recuerde que todos los trámites con la Unidad para las Víctimas son gratis y sin intermediarios. Escuchemos esta recomendación. Un lobo que se encontraba caminando por las calles de un pueblo lejano de pronto escucha a unas ovejas que hablaban entre ellas.
tengo un par de deudas que pagar y no tengo dinero. Tengo que pagar la luz, me la van a cortar. El lobo se acerca al grupo y dice: disculpen, pasaba por acá y las escuché. Si necesitan dinero, yo les tengo una solución. Las ovejas se miran y una de ellas le dice al lobo: ¡Claro! ¡Lo escuchamos, señor lobo! Es muy fácil. Solo deben darme sus datos y yo las hago pasar por víctimas del conflicto. Así reciben una platica y pagan sus deudas. ¿Qué dicen? No, señor, no nos venga a echar cuentos. Nosotras siempre decimos la verdad. Hacerse pasar por víctima sin serlo puede traer serias sanciones penales. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá, o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. V Noticias. Volvemos a V Noticias Radio y les contamos que en Neiva se realizó la entrega digna de restos a familiares de desaparición forzada. La nota con Julie Urquina desde Huila. En la sala de un hotel prestigioso de la ciudad de Neiva se desarrolló la diligencia de entrega de restos mortales a 2 familias víctimas del conflicto armado. 2 féretros yacen en una mesa adornada con veladoras blancas y los retratos de quien en vida fueron hijos de este país. Al respaldo, 2 carteles a modo de memoria con mensajes de despedida. Frente a la mesa y el atril de ceremonia aguardan en silencio sus familias, asimilando con resignación y profunda esperanza el cierre de este episodio de dolor. La labor del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas GRUE, perteneciente a la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, y el proceso de acompañamiento logístico y psicosocial por parte de la Unidad para las Víctimas hicieron posible la diligencia de entrega digna. Héctor Plaza, quien recibió los restos de su hijo, envió un mensaje a quienes promueven la guerra en el país. Que cesen, que no sigan con esto, porque esto es un acabose de la sociedad y esto no es bueno para nadie. No es bueno para ninguna familia ni para nadie, incluso hasta para las mismas familias de ellos, los que provocan estas cosas. La participación activa de los familiares en el proceso de investigación fue trascendental para el avance y la culminación de estos casos que mantienen la ilusión de miles de familias colombianas que sufren el flagelo de la desaparición forzada. Desde Neiva informó para V Noticias Julie Constanza Urquina Macías. Y vamos ahora al departamento de Sucre, donde se entregaron insumos al sujeto de reparación colectiva Narrar para Vivir. Saludamos a Yarlenis López, quien nos cuenta la noticia. Adelante, Yarlenis. Cordial saludo desde el departamento de Sucre. Con el objetivo de fortalecer el proyecto productivo Cultivando Sueños, Cosechando Esperanzas, adelantando por mujeres víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas entregó insumos y herramientas agropecuarias en el departamento de Sucre. De esta manera se da cumplimiento a las acciones plasmadas en el Plan Integral de Reparación Colectiva de Narrar para Vivir, con el que se busca mejorar la calidad de vida de las mujeres y los hogares que hacen parte de este colectivo. La inversión de la iniciativa, que supera los 90 millones de pesos, consiste en la entrega de frijol, maíz y cilantros e implementos como palas, equipos de fumigación, fertilizantes, pesticidas, entre otros, para la siembra y para que la comunidad desarrolle actividades productivas y generen ingresos para el sostenimiento y el de su familia. Lady Huelvas, víctima de desplazamiento y quien hace parte del sujeto de reparación colectiva Narrar para Vivir, manifestó lo siguiente. Es para generar ingreso, para que la alimentación de nuestros hijos sea mejor, para ahorrarnos costos, porque nosotros somos los que lo vamos a hacer. Vamos a aprender a hacer las hortalizas, vamos a aprender a hacer los sembrados, con el apoyo, claro, vamos a tener apoyo desde la alcaldía, y el agradecimiento total a la unidad de víctimas, que si no es por ellos este proyecto no estuviera en nuestras manos. Las mujeres beneficiarias del proyecto productivo agrícola serán capacitadas para que puedan desarrollar el proyecto y sembrar con éxito las semillas que se les entregó para sembrar sus huertas con un producto de calidad y que sea rentable hacia un futuro. Desde Sucre informó Yarlenis López. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida.
Santiago, la historia de resiliencia de hoy en V Noticias Radio la trae Edith Agudelo desde la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales. Escuchemos. Cecilia Díaz, con 56 años, ha tenido que enfrentar diversas adversidades a causa de la guerra. Su familia, en la actualidad, hace parte de un proceso de retornos y reubicaciones que adelanta la Unidad para las Víctimas en Alto Tillabá, zona rural de Puerto Gaitán Meta. Esta es su historia. Yo vine por aquí a Tillabá en 1982. Vine con un anhelo de trabajar, llegué acá con mi compañero y 2 niños. Pues yo cocinaba, les hacía cocinar a los trabajadores y ahí nos ganaba el sustento para nosotros levantar hoy en día lo que tenemos. Pero entonces la guerra también era tal con ellos, digamos entre ellos a coger como territorio. Y pues yo de una vez recogí mis muchachitos y mire, para el pueblo. Desde el 2019, en Alto Tillabá se implementa la estrategia de fortalecimiento del tejido social para comunidades retornadas y reubicadas. Esta reconoce la capacidad de resistencia, superación de la adversidad y la reorganización psicológica, familiar y comunitaria de estos hogares víctimas del conflicto armado, para que puedan afrontar su vida actual y su perspectiva de futuro. Cecilia es una de las participantes y esta ha sido su experiencia. Digamos, antiguamente nosotros vivíamos todos unidos, ¿cierto? Pero como llegó el conflicto, entonces nosotros ya desconfiábamos de todo mundo. Entonces con esto estamos como creando algo, confianza otra vez. Me gusta mucho y eso estuvo muy maravilloso, porque le da a uno como esa enseñanza de ser más unido, como agarrarse de la mano y no soltarse. Finalmente, desde las profundidades del llano, esta mujer que aún lucha por encontrar a uno de sus hijos desaparecido en el marco de la guerra, hace un llamado especial a las víctimas para seguir adelante. Yo diría para mí, primero que todo, el perdón de estas personas que nos han hecho el mal, que tomen conciencia de que no lo volvamos a repetir. Desde la Territorial Meta y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Noticias. Así terminamos V Noticias Radio, no sin antes decirles que nos encanta acompañarlos y que nos acompañen en cada emisión y por eso les decimos gracias por escucharnos. Recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co, donde encuentran más noticias y más historias de las víctimas del conflicto. Hasta la próxima. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.